Vamos con un tema, preparación del paciente para procedimientos endoscópicos, a cargo de la jefe Diana Díaz Canchón. Ella es enfermera especialista en urgencias y gerencia en salud y coordinadora de las unidades de endoscopia digestiva de Clínicas Colsanitas. Hablándoles mientras ya arreglamos este problema técnico. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos todas unidades, tanto ambulatorias como unidades de procedimientos intrahospitalarios, tenemos la experiencia que los pacientes no se garantiza cuando están en manera hospitalizados que van a llegar bien, ¿cierto? Y para eso entonces vamos a hacer como un repaso de qué debemos nosotros hacer en el caso de tener procedimientos endoscópicos solicitados. Y debemos tener muy en cuenta si el paciente viene para un procedimiento tanto diagnóstico o viene para un procedimiento terapéutico, que en esas dos acciones debemos intervenir de manera diferente. Los procedimientos endoscópicos hemos visto que se han venido aumentando en número, ¿cierto? Cada vez hacemos más procedimientos en nuestras unidades y la complejidad también se ha aumentado porque ya no solamente nos dedicamos a hacer endoscopias y colonoscopias, sino también hacemos ya mucho intervencionismo a través de endoscopia. Entonces, esto requiere que esos pacientes tengan una preparación o un cuidado previo diferente al procedimiento base que nosotros vayamos a hacer. Es importante que también nosotras garanticemos con la educación que le vamos a brindar al paciente y la preparación que le orientemos a nuestras colegas de hospitalización o de urgencias para que garanticemos la buena limpieza o buena preparación del procedimiento del paciente que va a llegar, para que asimismo se garantice la buena visión de la mucosa, del estómago o del intestino, o como lo vimos ahorita en la preparación de cápsula endoscópica. Si llega un paciente con una inadecuada preparación, pues en la endo de la colon podemos hacer el lavado, ¿cierto? Se puede irrigar agua y se limpia esa mucosa. En la cápsula no se puede, tal como quedó el paciente, así mismo vamos a ver las imágenes. Bueno, muy bien, vamos a hacerlo magistral entonces. Entonces, bien, teniendo en cuenta esta pequeña introducción, entonces debemos tener unos factores que son los que directamente intervienen en esa preparación para el paciente. Entonces, primero debemos tener el paciente, saber cuál es el tipo de paciente que vamos a tener. Una desventaja con el paciente ambulatorio es que solicitan una cita, que generalmente lo hacen a través de un call center. Entonces el paciente llega al procedimiento de una polipectomía, pero resulta que el paciente en el call center, como no tuvo una indicación directa, el paciente no suspendió su anticoagulante. Entonces, ¿qué pasa? Se perdió la preparación, se perdió la cita, no lo podemos hacer el procedimiento porque pues está anticoagulado, no debemos hacerlo por sus riesgos de sangrado, de formación de hematomas y complicaciones que se nos puedan presentar. Entonces es muy complejo en estos casos tener ese control del paciente de la preparación que requiera para esos procedimientos. Entonces, en esos casos es cuando nosotros debemos identificar cuáles son esas patologías o cuáles son esos casos específicos de procedimientos en los cuales debemos nosotras intervenir de manera directa para dar una indicación al paciente y que nos llegue de una manera completa y adecuada para el procedimiento. Otro de los factores es el tipo de preparación que le vamos a dar a los pacientes. Entonces, está que generalmente el procedimiento más complejo para esto es la colonoscopia. El paciente a veces no sabe con qué se debe preparar, qué tipo de preparación le debemos dar, cuántos días tiene que dejar de comer, cuánto líquido debe tomar, con qué preparación, porque ahora contamos, como lo vamos a ver, tenemos diferentes opciones de preparación, tenemos alto volumen, bajo volumen, y esto nos ayuda para que nosotros podamos orientar al paciente indicándole cuál es la preparación que corresponde o que debe tomar para ese procedimiento específicamente. Y también debemos tener algunas condiciones especiales en cuenta para los pacientes cuando, por ejemplo, tiene un paciente una colostomía, ¿cierto? ¿A cuántas han llegado a preguntarle, es que mi paciente, mi familiar tiene una colostomía, ¿cómo lo preparo?
Es importante saber para qué procedimiento, con qué fin se va a hacer ese procedimiento, para dar en ese caso, por ejemplo, específico de cuál va a ser la preparación que el paciente necesita. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces me voy a ir saltando lo que ya les había comentado. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque vamos a ver cuáles son los objetivos de la preparación. Entonces, primero, pues lo que queremos es impactar la calidad del procedimiento, que garanticemos con ese procedimiento que vamos a lograr un buen resultado, una buena evaluación para un excelente diagnóstico al paciente. Debemos permitir realizar, el otro objetivo es permitir realizar el examen completo. Entonces, si el paciente se ha venido preparando o es un paciente que tiene una cita y en nuestro sistema a veces las citas están a más de un mes, esperó más de un mes para prepararse a ese procedimiento y llegó de una manera inadecuada, nos toca decirle, toca aplazarlo, tiene que volver a pedir la cita, tiene que volverse a preparar porque no quedó bien la preparación. Entonces, esto es una medición de calidad que no le estamos brindando la educación o la explicación correspondiente al paciente. Nos puede afectar también la duración del procedimiento. Entonces, si es un paciente que tiene una preparación inadecuada, pues vamos a tener que demorarnos mucho más tiempo porque el paciente ya se preparó o es un adulto mayor de 80 años, entonces nos da pesar devolverlo para la casa, pobrecito, se preparó, lleva 2 días que no come, entonces nos toca empezar a irrigar y eso es tiempo también que nos afecta y nos va atrasando los demás procedimientos, eso lo vivimos a diario. Otra cosa que se puede afectar y que debemos mejorar con la información que damos y lograr el objetivo en la buena preparación es el tiempo de la sedación. Si el procedimiento lo tenemos previsto que va a ser de 15 minutos y resultó ser de 30 minutos, es un tiempo que se da mucho más sedación y empiezan los anestesiólogos, pero estoy gastando más medicamento, páseme otra ampolla de propofol, se me acabó la que me habían pasado, entonces ahí empezamos a alterar todo el proceso de la atención. En ocasiones la preparación inadecuada, pues tenemos que suspender el procedimiento y los otros objetivos son prevenir complicaciones, ya que si tenemos una mucosa limpia, un intestino limpio, pues entonces vamos a evitar riesgos de perforación o de lesiones en la mucosa al realizar el procedimiento. Y pues la más importante es tener que repetir el procedimiento, ¿cierto? Entonces decirle al paciente no estaba bien preparado o nos tocó suspender el procedimiento para poderlo repetir en otra ocasión, en un segundo tiempo, y eso pues genera inconvenientes también en los pacientes. ¿Qué es lo que se espera? Que en nuestras unidades tengamos una preparación inadecuada en los procedimientos aproximadamente del 15%. Si nos estamos pasando, hay que mirar qué es lo que está fallando para que se nos presente un volumen mucho más alto de este porcentaje y poder tomar las medidas necesarias. Lo que les estaba comentando, si el paciente va a un procedimiento de diagnóstico o terapéutico, no es solamente decirle no puede comer y se tiene que tomar el laxante. Hay que dar más educación a ese paciente. Lo que estábamos hablando, los factores que predisponen o que contribuyen, el paciente, la preparación y esas situaciones especiales que lo vamos a ver. En el paciente, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces, ¿qué factores intervienen para que un paciente tenga una correcta preparación? Pues casi esto está realizado en unos estudios en los cuales se han sacado las conclusiones que los pacientes con mayor edad, casi que en promedio mayores de 75 años, no tienen una adecuada preparación, ya sea porque no entienden cómo es que se tienen que preparar o no tienen un cuidador que les explique o les da miedo tomar mucho líquido porque tienen otra patología de base o asociada a su vida diaria. Pacientes que tienen polimedicamentos, en especial medicamentos como los opioides, estos ya sabemos que disminuyen o retrasan el movimiento intestinal, por lo tanto la preparación es mucho más lenta.
Se ha demostrado que los hombres son con más frecuencia los que llegan de manera mal preparados, porque pues bueno, a las mujeres nos da más pena, ¿cierto? Yo he oído mucho a las pacientes, ellas dicen, no, yo me tomé un sobre más porque me daba pena que no estuviera bien preparada. Entonces es más frecuente en los hombres. Los pacientes que tienen diabetes, porque está afectada su motilidad intestinal, el índice de masa corporal o los pacientes obesos también se nos pueden afectar en la preparación. Pacientes que tengan algún tipo de enfermedad neurológica, ya sea Alzheimer, sea trastornos en deglución, trastornos en la movilidad, pues esto también influye en esa preparación. Y los pacientes que tengamos o que identifiquemos que previamente han tenido una preparación inadecuada, debemos hacer énfasis en ellos. Lo que decíamos de los pacientes hospitalizados, uno espera que el paciente hospitalizado le llegue súper bien preparado, ¿cierto? ¿Y les pasa eso? No, no nos pasa, ¿cierto? Uno a veces dice, pero me llaman de piso que ya está listo y el paciente todavía tiene el intestino lleno de popó. O el paciente se tomó la compota antes de bajar, ¿cierto? Nos ha pasado. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues que los pacientes no cumplen a veces con esa preparación, nos confiamos y no tampoco debemos acusar a nuestros compañeros porque cada uno está en una labor diferente, ¿cierto? Entonces no podemos garantizar que alguien esté ahí al lado dándole el vasito completo al paciente. Entonces ahí es cuando debemos acudir a los cuidadores, al familiar y decirles la importancia de estar realizando una buena preparación o que no se tome el líquido, que no vaya a desayunar porque tiene el examen pendiente para realizar. Entonces, en estos casos, cuando tenemos esos pacientes hospitalizados, tenemos factores que nos pueden afectar. El reposo prolongado en cama, pacientes que tengan restricción hídrica nos van a decir, no le podemos dar los 4 litros. Porque tiene restricción, ¿cierto? Entonces ahí podemos nosotros acudir a las preparaciones de bajo volumen, pacientes que tengan trastornos neurológicos como deficiencia o alteración en la deglución, entonces en algunos casos hemos tenido que recurrir a pasos de sondas nasogástricas para realizar la preparación completa y pues siempre tener en cuenta cómo está el paciente. No quiere decir que, no, mire, ya nos están llamando de urgencia que llegó un paciente con un sangrado, pásenlo ya a la endoscopia. Y el paciente está hipotenso, taquicárdico, diaforético. No, debemos solicitar siempre a los servicios que realicen la estabilidad hemodinámica del paciente, que se garantice que el paciente no se nos va a choquear en el procedimiento o que con la sedación se nos deprima y ya entonces pasamos de un sangrado a un código azul. Es importante que nosotros garanticemos y pues también podamos participar en la evaluación, observemos, no, este paciente está descompensado, no lo podemos pasar. Entonces eso lo debemos tener y evaluar. ¿Qué exámenes complementarios necesitamos en algunos casos para, básicamente en los procedimientos terapéuticos? Necesitamos, como lo hemos visto, de algunos otros exámenes que nos ayuden a complementar la preparación del paciente. Primero, una valoración anestesia. Esto se hace para los pacientes, por ejemplo, que tenemos nosotros para CEPRE, para enteroscopias, para mucosectomías, disecciones. Esos pacientes, por el tiempo prolongado del procedimiento, se hacen generalmente bajo anestesia general. Entonces requerimos que tengan una valoración previa por el anestesiólogo, así esté hospitalizado o sea ambulatorio el paciente, la cual nos va a orientar en qué condiciones está el paciente. Podemos contar con un visto bueno del anestesiólogo que se puede hacer el procedimiento y así proceder a la programación. Debemos también definir dónde se va a realizar el procedimiento. Dependiendo de esa valoración que tengamos del anestesiólogo, definimos si lo podemos hacer en nuestra unidad de endoscopia o tenemos que programarlo en salas de cirugía por la complejidad del paciente, o si están en área de hospitalización, no, pues el paciente no lo vamos a desplazar, subimos al área de hospitalización o subimos al área de la UCI en el caso que se requiera, según la prioridad del procedimiento que vayamos a realizar.
Debemos definir la administración de antibióticos. En algunos procedimientos se debe hacer administración previa al de antibióticos o también en condiciones de pacientes que tengan inmunosupresión, pacientes que tengan válvulas, cirugías o antecedentes. Esos pacientes debemos evaluarlos e indicarles de manera inmediata o previa al procedimiento del antibiótico. Las pruebas de coagulación. También tener en cuenta si el paciente, por ejemplo, lo tenemos en un proceso y va para una punción bajo procedimiento de ecoendoscopia, va para una derivación, va para una CEPRE, pues si el paciente tiene algún factor predisponente, solicitarle esas pruebas de coagulación. Ayudarnos de otras imágenes diagnósticas como radiografías, por ejemplo, el paciente que viene para CEPRE, definirle si necesita hacer una colangioresonancia para identificar el cálculo, dónde está, qué tamaño tiene, bueno, todos esos factores que nos pueden ayudar a complementar el estudio y asimismo poder evaluar el paciente y definir qué tipo de riesgo nos puede presentar para el procedimiento. Y por último, pues el consentimiento informado, que lo manejamos todos de manera cotidiana. Si el paciente está en áreas de hospitalizaciones o el paciente tiene alguna alteración neurológica, siempre contar con un familiar que nos autorice para la realización de esos procedimientos. Con relación a las preparaciones, ¿qué debemos tener en cuenta de nosotros? Entonces, las preparaciones siempre debemos indicarle al paciente que debe tomar dieta líquida. Debemos tener en cuenta también con cuánto tiempo de anticipación le vamos a dar esa indicación de la dieta líquida. No es ya hoy en día muy práctico poner al paciente, no, 3 días sin comer para que quede bien preparado, ¿cierto? Porque primero no se nos va a preparar adecuadamente, va a llegar con deshidratación al procedimiento, podemos ahí estar también nosotros interviniendo y generando una desnutrición en el paciente. Entonces, esto debemos tenerlo claro, el paciente debe recibir su dieta, debe recibir una información de qué no debe comer específicamente. Entonces, en esos pacientes cuando nosotros los entrevistamos, no, es que yo sufro de estreñimiento, entonces le vamos a dar esas indicaciones previas, mire, 2 días antes empiece a tomar bisacodilo, va a tomar más líquido, evite alimentos que tengan granos, evite alimentos que tengan mucha fibra. Entonces, esas orientaciones le vamos a dar al paciente para que él mejore su preparación. Si es un paciente que tiene diabetes, pues le vamos a decir, mire, 12 horas antes para la endoscopia, ya no vamos a dejar las 8 horas, sino 12, va a tener dieta líquida y no vamos a tener el riesgo que el paciente todavía tenga algún residuo de alimento en su estómago. Y debemos tener unas preparaciones que la idea es que nosotros podamos conseguir, y lo hemos visto, lo hemos oído en muchas conferencias relacionadas con las preparaciones intestinales, que la idea es que nuestro medicamento hacia el paciente le podamos brindar que sea un medicamento seguro. Para esto debemos conocer qué antecedentes tiene el paciente y poderle indicar qué tipo de preparación. Si es un paciente renal, pues no le vamos a dar fosfatos. Si es un paciente que tiene alguna cardiopatía, pues debemos tener esas preparaciones específicas para ellos. Debemos ayudarle para que esa preparación sea tolerable, ¿cierto? Mucho influye el sabor. Hemos oído al paciente, se tomó todos los sobres, no alcancé, el último lo vomité, ¿cierto? Porque no toleran eso. Entonces debemos darle tipsitos, mire, métalo a la nevera para que esté frío, sabe mejor. Ahora tenemos algunas preparaciones que tienen unos sabores menos desagradables, ¿cierto? Entonces nos permite que el paciente tolere esa preparación y por lo tanto quede una correcta preparación para el procedimiento. Y además que sea eficaz. Es lo que necesitamos, que nos realice la limpieza en el caso de la colonoscopia, en el caso de la cápsula endoscópica. Nosotros en las unidades de Colsanitas tenemos dentro del protocolo que se debe tomar uno o 2 sobrecitos previos a la cápsula. Con eso garantizamos que la mucosa esté limpia y se pueda ver bien en el examen. Entonces es importante que tengamos en cuenta estas
como tipsitos para darle al paciente en la preparación que se requiera y saber en qué momento lo vamos a hacer el procedimiento para así mismo darle las indicaciones a qué hora empieza la preparación, si se va a hacer en la mañana o en la tarde. Si lo tenemos el procedimiento programado en la tarde, pues le vamos a dar indicación que el mismo día puede empezar su preparación para el procedimiento. Estos son los tipos de preparaciones intestinales que tenemos actualmente. La idea es que podamos utilizar cada vez más los combinados, que son los que mejoran de pronto un poco el sabor, mejoran la tolerancia, son eficaces y nos ayudan para tener un buen resultado con el paciente. La idea también es que nosotros tengamos un paciente, en el caso de las colonoscopias, con una preparación y que haya terminado la toma por lo menos entre 5 a 6 horas antes de la hora de la cita. Si nosotros tenemos un paciente que la cita es en la tarde y le dijimos que se preparara desde el día anterior, ya para la hora de la tarde ya no va a tener una adecuada preparación porque los jugos gástricos siguen generando eso, se empieza otra vez como ese proceso y cuando entran entonces van a decir, no, este paciente no se preparó bien, pero resulta que fue que la indicación era prepararse el día anterior. Entonces, esto todo debemos tenerlo en cuenta con el fin de no tener inconvenientes o errar en las tomas de los medicamentos que requiera el paciente para la preparación. Es importante que le enseñemos también a identificar que cuando nosotros lo recibimos en el área de preparación, entonces le preguntamos cómo le fue con su preparación, la toleró, cómo está saliendo la deposición. Si dice, no, todavía tengo residuo, pues ni para qué lo canalizamos, ¿cierto? Porque todavía está mal preparado, no hay necesidad de pasarlo a una sedación, se pierde el tiempo, la sedación, más bien podemos complementarle para que termine su preparación de manera oportuna y adecuada y poder hacer el procedimiento. Sabemos y conocemos, esta es una de las escalas que podemos utilizar en la evaluación del cumplimiento de la limpieza, sobre todo intestinal. La escala de Boston, esta escala cuenta con la medición que le da 3 puntos de buena preparación y él evalúa cada una de las partes del colon, tanto derecho, transverso e izquierdo, se saca un puntaje y esto también nos sirve a nosotros como indicador de calidad de las indicaciones que nosotros damos en la preparación y de los buenos resultados que podemos nosotros obtener o el gastroenterólogo obtener en el procedimiento que realiza. En los pacientes que tienen algunas situaciones especiales, entonces hay un artículo que se publicó donde se identificaron cuáles serían esos pacientes especiales para las preparaciones. Entonces quedaron estos pacientes, que son los pacientes que tengan algún tipo de ostomía. Esos pacientes son especiales para las preparaciones, por lo tanto debemos darles una indicación casi que personalizada para que ellos entiendan cómo lo deben hacer. A veces tenemos que explicarles porque se deben colocar como un enema en la ostomía, entonces debemos explicarles, enseñarles cómo lo deben hacer, si requieren un enema rectal o no, dependiendo el objetivo del examen que se vaya a realizar, con qué fin lo están solicitando, damos nosotros la indicación. En los pacientes, como ya lo nombramos, la diabetes, entonces en esos pacientes nos debemos apoyar un poco también en la medicación, si requieren la administración del bisacodilo. Pacientes con estreñimiento, pues darle unas indicaciones específicas con relación a la dieta, al líquido, si debe tomar bisacodilo o no. Los pacientes que tengan insuficiencia renal, evitar las soluciones, las hipertónicas. Y en los pacientes que tengan una preparación inadecuada, dense cuenta que en este estudio se incluyeron esos pacientes con antecedentes de mala preparación como pacientes especiales, porque quiere decir que si ya falló una vez, puede volver a fallar otra vez. Entonces debemos hacer énfasis en ellos para darle la indicación adecuada. Y es importante que tengamos entre nosotros como personal de salud una adecuada comunicación. Entonces, si mi compañera que está preparando el paciente identificó que el paciente no está bien preparado, que se está tomando todavía la aspirina y viene para una punción, está con anticoagulante y viene para una polipectomía, pero a pesar de eso lo canaliza y lo tiene listo, lo pasa a la sala, pues si no se filtra en la sala ese riesgo,
podemos llegar a tener un evento adverso por un sangrado, por una hematoma, ¿cierto? Entonces, es importante que nos comuniquemos. Nosotros a nivel institucional tenemos esta herramienta que se llama SAER, es una estrategia en la cual nosotros podemos comunicar todas las novedades que tengamos en el equipo dentro de las áreas y con las áreas de hospitalización o de urgencias, y es donde nosotros damos una información completa de nuestro paciente que vamos a recibir o que vamos a enviar nuevamente, donde evaluamos la situación que tenga el paciente, en qué situación está, ¿cierto?, cómo está la preparación, hemodinámicamente cómo está, cumple con los requisitos necesarios para realizar el procedimiento, qué tipos de antecedentes tiene mi paciente para yo poder identificarle riesgos, evaluar hacer una evaluación de la situación que se me está presentando, evaluamos al paciente si cumple o no con las normas o con las indicaciones que se le dieron, y se le dan finalmente unas recomendaciones. Como conclusión, podemos decir que una correcta preparación es fundamental para realizar los procedimientos con una excelente calidad, y que en esto estamos nosotros como buenos educadores que somos, en brindar la educación al paciente, a la enfermería y al cuidador. Eso es fundamental tanto para el antes y el después del procedimiento. Individualizar la preparación para casos especiales y si se requiere hacer un acompañamiento, y realizar las mediciones de indicadores que evalúen la información que se brinda en la unidad. Estas son las 3 unidades de gastroenterología en Bogotá. Tenemos las 3 sedes, clínicas, la parte de clínicas, estamos con clínicas también para pediatría, donde hacemos procedimientos también para los niños, y en la parte del edificio que llevamos 2 años, es un área nueva, donde hacemos toda la parte de procedimientos ambulatorios. Muchas gracias.